¿Qué es la transparencia? La transparencia es simplemente la cualidad de un cuerpo que deja pasar la luz a través de él. Por eso un vidrio, un cristal es transparente. Se opone a opacidad, es la cualidad por la cual algo no deja pasar la luz. Si esto lo aplicamos a una persona, alguien transparente es aquel que deja percibir a otros lo que hay en su interior, es decir, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos. En este sentido, hay personas que son transparentes por temperamento y otras lo son por decisión personal, es decir, actúan de forma transparente por una decisión, aunque quizá eso no es su temperamento, ¿no? En su sentido original, esta palabra designa entonces una cualidad moralmente indiferente. Y aquí estamos ya en una apreciación muy importante. Es una cualidad moralmente indiferente. Esto significa entonces que según los contextos en los que se verifique, será buena o mala. Y aquí ya tenemos entonces un indicio de que estamos ante algo donde reina la confusión en la mayoría de las personas. Porque si yo salgo a hacer una encuesta sobre la transparencia y le pregunto, no, disculpe, estoy haciendo una encuesta de la transparencia, ¿a usted qué le parece? ¿La transparencia es algo bueno o malo? Y todos me van a decir, oh, buenísimo. Todavía no sabe a qué me refiero. No sabe a qué me refiero. No necesariamente es así. Sin embargo, ¿quién va a decir hoy que la transparencia, bueno, depende? Que es tendría que ser la respuesta correcta, pero ¿quién va a decir eso? ¿No? Enseguida sabe que lo va a atacar medio mundo sin decirle por qué ni en qué se equivocó, ¿no? Y no es así. La transparencia no es un concepto positivo o bueno de forma absoluta. De hecho, el sentido natural, nuestro sentido moral natural, evita ciertas transparencias que son inconvenientes. Este es el motivo por el cual nos vestimos incluso a pesar de que tenemos calor cuando estamos delante de otras personas. Y eso es opacidad. Pongo a un cuerpo opaco frente al mío, frente a mi desnudez. Hay incluso un sentimiento auténtico e instintivo que es una cuasi virtud o parte de una virtud que tiene como objeto el velar, es decir, el opacar la propia intimidad, es el pudor, que esconde y defiende de toda intromisión ajena la esfera de la intimidad. Quien carece de pudor y deja transparentar su intimidad tiene un nombre, se llama impúdico, es el impúdico. Y esto no es un valor, es un contravalor. También hay virtudes cuya función es opacar ciertos aspectos de la personalidad, por ejemplo, la humildad. El humilde trata de evitar que algunas de sus buenas cualidades y obras se transparenten al prójimo, porque sabe que esas las tiene que reservar solamente para Dios. Incluso es un mandato evangélico, es parte del sermón de la montaña, de la doctrina de la ley nueva. Nuestro Señor dice que nuestra relación personal con Dios la obremos en lo secreto, dice, donde solo entra la mirada del Padre, no frente al público. Claro, a menudo se utiliza la palabra transparencia como sinónimo de ciertas virtudes. Transparencia para algunos reemplaza la sinceridad, la apertura, la honradez. Bueno, evidentemente que ahí estamos, ¿no?, ante un sentido positivo de la palabra, pero igualmente recordemos que estas virtudes que acabo de mencionar son virtudes morales.
Y todas las virtudes morales, como ya enseñaba Aristóteles, tienen un vicio que se le opone por defecto y otro vicio que se le opone por exceso. Y que una virtud en realidad solo produce actos virtuosos. La virtud es una inclinación a obrar virtuosamente. Pero para que esa inclinación, ese hábito que yo tengo, produzca de hecho un acto virtuoso, tiene que intervenir la virtud de la prudencia que dicta el justo medio. A ver, el hombre fuerte, el hombre valeroso, corajudo, esa virtud de la fortaleza lo inclina a realizar actos de valor. Pero es la prudencia la que tendrá que decirle que aquí y ahora el acto de valor es hacer esto. Pero en otras circunstancias, o si él tuviera otras cualidades, por ejemplo, no fuera un hombre adulto, sino un niño, no fuera varón, sino mujer, no fuera joven, sino anciano, no estuviera en estas circunstancias, sino en otra, quizá el acto de valor sería otro. Y hacer eso que está por hacer ahora, en ese caso, quizás sería un acto de cobardía, porque se quedaría corto, o quizás sería un acto de temeridad, porque se pondría en riesgo innecesariamente. Y eso, la tendencia a realizar el acto de coraje, no lo sabe, digamos, anticipadamente. Es una mera inclinación a obrar con valor. Eso es la virtud, el hábito virtuoso. Es la prudencia la que tiene que, viendo las circunstancias, viendo los elementos, viendo todo el contexto, la que puede determinar lo que llamamos el justo medio, que es el acto con una medida concreta, con una energía particular, con una modalidad del todo singular, que se convierte en un acto, el justo, ese, el acto que calza ahí. En realidad, a pesar de que he dicho que toda virtud moral tiene un vicio que se le opone por defecto y otro que se le opone por exceso, propiamente hablando, lo que nosotros tenemos es un vicio por defecto, se queda corto, el contrario, ¿no? Y del otro lado, más que hablar de un vicio por exceso, que es un poco confuso, porque, a ver, ser muy humilde no puede ser defectuoso. Ser muy honesto no puede ser defectuoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en eso que llamamos un vicio por exceso? Tenemos en realidad una caricatura de la virtud. Tenemos por un lado en la humildad, que de un lado está el orgulloso y del otro nosotros vemos el falso humilde. Pero el falso humilde es una caricatura de la humildad, uno que se hace él humilde y no lo es. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. También la transparencia, si es una virtud moral, es decir, si la estamos tomando como sinónimo de sinceridad, apertura, honradez, también conocerá un vicio por defecto, la falta de transparencia, la persona que es opaca cuando no tiene que serlo, y tenemos una falsa transparencia, la persona que es demasiado imprudente en las cosas que dice, las cosas que muestra. Y eso, a pesar de que quizá muchos, a veces por ignorancia, a veces por interés, lo llamen transparencia, no es transparencia, es una caricatura de la transparencia. En el Evangelio incluso tenemos ejemplos de este tipo de falsa transparencia. En la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, bien, en definitiva, si queremos, el fariseo de la parábola es un hombre muy transparente. Está diciendo a los cuatro vientos y a todo el que lo quiera escuchar cuáles son todas las obras que hizo, y todas las obras que hizo, las que está diciendo, las que está enumerando, pago mi impuesto, vengo a esto, yo voy al templo cuando hay que ir, todo eso es verdad, no está mintiendo. Está dando a conocer un montón de sus buenas cualidades.
Y sin embargo, dice Jesucristo, no bajó justificado, eso no lo santificó. Es un hombre que no tiene recato, que no guarda, como decíamos antes, esos actos, esos méritos para quien realmente los tiene que conocer, los pone delante de todo el mundo, ¿no? Más claro todavía se ve este tipo de defectos en aquel que le falta recato, el que es imprudente en la guarda de los secretos, es muy transparente, de hecho todo lo que sabe lo cuenta a los demás, pero uno no puede confiarle nada en el buen sentido, pues hay cosas que son por naturaleza propia secreto. De hecho la moral habla de que hay secretos naturales. Hay secretos naturales. Por ejemplo, lo que yo me entero de otro, de defectos de otro, o que yo veo, observo defectos de otro, tengo la obligación, salvo que demuestre que lo obligatorio es lo contrario, por motivo del bien común o el mismo motivo del bien de la misma persona, salvo que demuestre que tengo esa obligación de contarlo a los demás, de guardar secreto. ¿Sí?